una de las cosas que ha salido creo yo que lo bueno que ha salido con esta decisión de la FMI y del rumor que el gobierno va a cerrar Chivo Wallet y todo lo demás, fue un experimento, no sé si fue un logro o falló. Para mí no es un fallo, porque como te digo, la población hoy sabe que Bitcoin es un tipo de dinero, ha entrado a la mente de los salvadoreños. Y lo que yo he visto como tienda o propietario que se enfoca en la autocustodia de Bitcoin es que hoy los salvadoreños que se metieron en Bitcoin por cualquier razón, esos $30 se les convirtieron a 60 y que cuando eran 30 ellos metieron otros 300, entonces hoy son 600. Esa gente hoy están preguntando cómo puedo tomar autocustodia de mi Bitcoin porque tengo miedo que Chivo se va a cerrar. Entonces los estamos moviendo a un ritmo y a un camino que al final llega a la autocustodia, a ser propietario real de tu tiempo, tu dinero y de tu valor. Entonces, al final del tiempo, y voy a ser un poco, no sé si hipócrita es la palabra, me trajo a mí. Dale. Tengo una tienda, me trajo proyectos, no solamente mío, No Nation, mi primer Bitcoin, The Bitcoin Farmers Market, muchas otras iniciativas que creo yo que para la población salvadoreña y para el mundo son un gran avance. Para mí no hay un otro país como El Salvador que esté tan avanzado en lo que es la educación financiera y la educación de Bitcoin. Creo que El Salvador es tope. No hay otro país que tenga la experiencia y el conocimiento de Bitcoin como lo tenemos nosotros. Para mí todo esto, no hablo de fallos ni nada, sino que fue un experimento, creo que ha trabajado muy bien, tal vez no ha llegado a lo que uno esperaba y lo que todos queríamos que ya estuviéramos hasta que todos viviéramos con Bitcoin y que El Salvador sería 100% Bitcoin. Eso va a tomar tiempo, pero la población está educándose, está interesado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcoiner Podcast. Hoy tenemos otro episodio en español. Hoy estamos mixeando un poco más, a diferencia de otras temporadas que la gran mayoría era en inglés. Estoy tratando de traer más episodios en español. Hoy tenemos una persona que tiene una historia bastante interesante. Es salvadoreño, nacido en Canadá. Y creo que tiene una de las tiendas más interesantes en el Zonte. Pero no solo eso, no es solo una tienda, no solo se dedica a vender productos, esto va más allá. Les dije que esta temporada vamos a traer como historias más profundas, educativas sobre Bitcoin, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, no quiero perder más el tiempo porque la historia va a estar bastante buena. Quiero darle la bienvenida a Ronnie de Bitcoin Hardware Store de El Zonte, así que bienvenido. Muchas gracias, Juan, por tenerme aquí, puertas abiertas con el espacio. Y me alegra estar aquí y poder estar platicando de algo que sí soy bien apasionado, es la educación financiera, es la tecnología de Bitcoin. Entonces, gracias a ti por tener este espacio. Bueno, eso, si nos puedes contar, siempre me gusta empezar el podcast si nos puedes contar un poco de tu historia. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero ¿cómo pasaste de vivir en Canadá a volver a El Salvador? Bueno, no sé si en algún momento viviste en El Salvador o tal, pero ahora nos cuentas tu historia. Pero es bastante interesante, ¿no? No eres el primero ni el último salvadoreño que vuelve a sus orígenes. Inclusive yo, o sea, me lo estoy planteando de donde estoy. Es algo que creo que no solo los salvadoreños experimentamos, ¿no? Sino que casi que con todo Bitcoiner que hemos hablado, es como me han contado que cuando van a El Salvador sienten otra cosa, ¿no? O sea, como que el mundo se va en una dirección que parece que está retrocediendo, pero cuando van a El Salvador, como que ven que es una burbuja donde en realidad todo está mejorando adelante, ¿no? Y eso les atrae más allá de Bitcoin, o sea, ven todo el progreso del país y dicen, hay algo que definitivamente está mal en el mundo y hay algo en El Salvador que ha cambiado, ¿no? Entonces, si nos puedes contar tu historia. Sí, totalmente. Bueno, gracias por la introducción. Mi nombre es Ronnie Avendaño, soy el cofundador de Bitcoin Hardware Store, que es una tienda ahí en el Zonte, Playa El Zonte, La Libertad, El Salvador, donde ofrecemos servicios y productos de Bitcoin para cualquier persona que está empezando o quiere mejorar su técnica en cómo guardar y ahorrar su Bitcoin. Y como me presentaste, soy de origen salvadoreño, padres
nacieron en El Salvador. Mi familia, como la conozco, todos son de acá, ya sea de Sonsonate o de La Libertad. Y yo nací en Ujú. Canadá. Yo nací en Canadá porque, igual como muchos, me imagino, que he conocido, posiblemente vos también, mi familia se fue durante el tiempo de la guerra civil y se fueron para Canadá a encontrar una vida mejor. Entonces yo allá nací y como crecí con padres salvadoreños que en realidad no hablaban mucho inglés, no tenían la cultura canadiense, entonces mis años primeros que nací hasta como los 4, 5 años, digo yo, de salvadoreña desde que yo me puedo recordar. ¿Verdad? Y viajé a El Salvador como pequeño, tenía como 3 años y tengo un poco de conciencia de ese viaje que hice cuando Sí. estaba bien joven, recuerdos y traumas de un niño en El Salvador. Pero nací y crecí en Canadá, estudié en Canadá. Ahí fue que aprendí a hablar el inglés, seguí hablando español, ahí fue donde nació la cultura que yo conozco. Bueno, Canadá es un país de inmigrantes, ¿verdad? Y gente de muchas partes del mundo, entonces la cultura se encuentra de todo. Hay cultura salvadoreña, cultura mexicana, cultura colombiana, cultura asiático. Wow, wow. Sí, y todo realmente depende, porque la ciudad es muy grande, en qué parte de la ciudad sos. Normalmente lo que pasaba, y creo que lo que todavía pasa, y pasa acá, lo veo con los que son los inmigrantes que vienen o le dicen expats aquí, Ujú. que cuando llega uno, el otro quiere llegar y quiere estar cerca a su compatriota. Y entonces ahí se empiezan a hacer las comunidades, ¿verdad? Entonces yo nací en una comunidad de inmigrantes que eran muchos latinos y muchos del Caribe. Y ahí estudié, entonces esa fue mi cultura, era muy buena, música, Ya me imagino. y así fue. Sí, y así fue en Canadá y estudié en una de las universidades de Toronto y ahí fue donde no sabía qué hacer con mi vida a los 18 años, entonces solo decidí tomar mi licenciatura en negocios y finanzas, porque dije, bueno, Ujú. lo que entiendo, no soy mucho de arte, de creativo, me gustaba la historia, pero dije, voy a ver qué puedo hacer aquí con trabajar con los bancos. Y creo que era algo que mi mamá siempre quiso, entonces más que todo lo hice porque fue algo que siempre escuchaba, el trabajar para los bancos o trabajar para los gobiernos, mira en lo que estábamos, trabajar para los gobiernos era algo bueno. Y Ujú. estudié ahí en Canadá, mientras todo eso pasó, yo desde quiero ver, desde los 13 hasta los 25, 26, creo que fue, Ujú. no visité El Salvador por los traumas que pasé cuando estaba muy pequeño y también por lo peligroso que estaba el país, ¿verdad? Con las Ujú. maras y todo lo que estaba pasando en esos tiempos. Sí. Yo como un joven no me había dado de verdad la curiosidad de regresar a El Salvador y conocer más. Porque viviendo en Canadá es totalmente diferente, ¿verdad? Como vos decís, El Salvador es una burbuja en algo bueno y en algo malo, porque Mm. la infraestructura canadiense con la infraestructura salvadoreña de las calles, de la electricidad, la Nada que luz, ver. el agua, todo eso, nada que ver, totalmente diferente. Y fueron cosas que como un joven yo dije, ¿para qué voy a ir a El Salvador yo si no puedo ni tomar del agua potable? Nadie tiene confianza en Mm. el agua, las Sí. calles son terribles, el sistema de bus es terrible, ¿qué voy a hacer? No puedo salir a conocer porque es muy peligroso. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer yo a El Salvador como joven? Para mí no tenía sentido. Y Ujú. no regresé a El Salvador hasta que falleció mi abuela, porque ella vivía en la libertad. Sí. Entonces falleció mi abuela y de ahí me vine inmediatamente a El Salvador para, no sé si celebrar la palabra, pues, ya para Su ponerla funeral. ya que descanse en paz. Exactamente. Y cuando regresé, me puse en contacto otra vez más cercano con la familia que tenía aquí en El Salvador. Y eso fue como en Ujú. el 2014. En el 2014 todavía estaba, El Salvador estaba en un lugar donde estaba peligroso, ¿verdad? Sí. Todavía existían las maras. Pero ya como un poco más adulto, uno tiene más conocimiento de dónde sí puede ir, dónde no puede ir. Entonces yo seguía a mis primos, a mis familiares y pasé mucho tiempo con ellos y ahí fue donde en realidad empecé a ver que la cultura salvadoreña vivía dentro de mí y quería conocer más. Era la comida, la humildad,
la felicidad con que yo miraba o la esperanza que vivía la gente en El Salvador y también el clima. No, no te voy a mentir, en Canadá no, yo no soy para estar en el frío. Ya había pasado 30 años en el frío y dije, ah, no quiero. Ya no quiero más, ya no puedo más. Y entonces El Salvador me interesó mucho. Había muchas cosas, muchas ventajas que para mi persona eran algo que Sí. pues Canadá es totalmente opuesto, socialismo, igual siento yo una dictadura peor, los gobiernos muy corruptos, las decisiones que para mí no van con mis valores, principios. Sí. Entonces, cuando pasó la pandemia, para mí se empezó a de verdad como que jalaron la cortina y pude ver exactamente lo que el gobierno de verdad estaba haciendo. Y no, yo no estaba de acuerdo con eso. No sabía mucho de la política salvadoreña, pero sí, lo que sí sabía era que mi familia estaba acá, que cuando yo vine sentí mucho apoyo de ellos, me gustó el mes que pasé aquí en el 2014. Me gustó la playa, siempre creo que siempre quise vivir en una playa, aprender a surfear. Otra cosa fue que en el Zonte, donde fue una de las primeras playas que yo visité, igual Sí. al Tunco, había muchos extranjeros que hablaban inglés. Entonces, para mí fue como una mezcla perfecta entre mi cultura salvadoreña, mi familia, perdón, mi cultura canadiense o americana y mi Sí. familia salvadoreña. Pude mezclar los dos en una manera tan fluido, ¿verdad? Puedo en un instante estar hablando inglés y en el otro puedo estar hablando en español y aprendiendo. Sí. Entonces eso fue lo que de verdad me llamó la atención, que fue todo eso. Y en ese entonces yo no era Bitcoiner tampoco. Con lo que pasó con la pandemia me decidí, bueno, tengo mi pasaporte salvadoreño, lo voy a aprovechar. Voy a ver cómo me va. Dejé mi trabajo, creo que a mi familia Oh, les wow. sorprendió que iba a dejar mi carrera, pero yo ya había tomado decisiones, como te dije, había estudiado finanzas, Ujú. desde que yo me gradué de la universidad, me enfoqué en realidad en hacer todo lo posible para ahorrar lo más Mm, que pude. sí. Uno de mis libros favoritos se llama, en inglés, se llama The Wealthy Barber, que significa el peluquero rico. Ujú. Y es una historia de ficción que de un peluquero que se hace rico porque no importa qué trabajo haces, si seguís el protocolo de ahorrar y pagarte a vos primero Ujú. antes de pagar cualquier otro recibo que tengas, a largo plazo vas a salir con ahorros que puedes hacer, puedes cumplir tus metas para tu futuro. Entonces yo trabajé 3 trabajos cuando estaba en Canadá y empecé así, ahorrando todo lo que podía. Siempre que me llegaba un cheque, me pagaba a mí primero. Primero con el 10% me lo guardaba, después el Ujú. 20% me lo guardaba, después el 30% me lo guardaba y ese 30% era como 10 para acciones en las bolsas de valores del Estados Unidos, 10 Ujú. en un sistema donde yo trabajaba que te daban como una pensión y después 10 Ok. que yo usaba para viajar, para premiarme, digamos, ¿verdad? Sí. Y eran estos métodos que en realidad me ayudaron para que ya después, porque yo empecé a trabajar después de la universidad, entonces a los 22 años, que digamos empecé a ahorrar dinero, de los 22 a los 30 fueron 8 años donde las acciones que escogí subían, bajaban, siempre como bajaban y subían más, bajaban y subían más. Ya sabemos Sí. cómo es el sistema. Mm, Entonces, no vendí, porque como dicen, si no vendes, no ganas ni perdés. Y mm, era mi primera experiencia. Y después de haber leído estos libros, y creo que por eso que la educación es tan importante, porque todos, si no tenemos ese conocimiento, cuando pasan los bajones, como cuando Bitcoin bajó los 16,000, mientras El Salvador mm, estaba comprando y le dijo a todos los salvadoreños que era de Bitcoin, o ahorita que subió a los 110 y hace un par de semanas bajó de hasta 75.
si uno no está preparado y no tiene conocimiento de lo que va a pasar, es bien fácil vender. Porque pensamos en bien un corto plazo, pero Claro. cuando de verdad pensamos a largo plazo y vemos la historia y sabemos más de la historia, las cosas se repiten. Entonces, esa experiencia que yo tuve cuando yo ya me metí a Bitcoin, por eso creo que yo que tengo tanta convicción y creo mucho en la tecnología, porque yo ya tengo esa experiencia de cómo pasó, cómo yo he llegado hasta este punto, y es ahorrar un poco de dinero. Y creo yo que Bitcoin es la mejor manera de poder ahorrar tu tiempo, ahorrar el dinero con que uno ha trabajado, por lo que uno ha trabajado. Para Claro. eso, para mí, esa tecnología me ha servido mucho. Obviamente hay tiempos donde digo, creo que estoy equivocado. Habían tiempos donde digo, no, ni quiero comer porque no tengo para comer. Sacrificios. Mm, Y hoy creo que estamos como a los 94.000 dólares y me estoy siento viendo. bien. No puedo decir que me siento, sí me siento rico, tengo riquezas, ¿verdad? Históricamente, pero ya después de un par de años de ver esta subida y bajada, que sube, que baja, sube, que baja, ya me siento más calmado cuando pegan estos bajones y cuando hay alturas es como, ok, ya esto ya lo sabía, ya sé qué va a pasar y intentar de manejarlo en la manera mejor posible. Entonces, esa fue la razón al final por qué vine a El Salvador, porque había tomado estas decisiones, me había educado con estos libros financieros, había estudiado finanza, cómo trabaja el dinero y tuve la oportunidad del dinero que ahorré, pude venirme a El Salvador y pasar un tiempo solo conociendo. En realidad yo llegué al Sonte y una de mis metas fue en realidad invertir en la comunidad y conocer la comunidad. No quería solo ser un extranjero, no quería solo ser un hermano lejano, sino que de verdad quería ser parte de la comunidad porque me gustó mucho la comunidad, me gustó O sea mucho que la no te cultura de fuiste ellos. no te fuiste al Sonte por Bitcoin, sino que simplemente fue por lo que dijiste, que por la comunidad y casual. Exactamente, porque, por ejemplo, yo en Toronto y muchas partes que yo he viajado, no es común, y aquí también en la ciudad, y creo porque he viajado y he vivido en ciudades grandes, pero el Sonte es muy Ajá. pequeño, Sí, pero una de las cosas que me doy cuenta y de que de verdad me gusta del Sonte es que todo el mundo se conoce y se saludan en la mañana. Si no lo saludas, bueno, y me encanta porque así es como pasas y conoces a la gente. Es tu comunidad. claro. Ahorita estoy aquí en Guadalajara y intento saludar a las personas y creo que aquí me ven como un poco raro que estoy saludando a la gente. Entonces es algo, creo que es muy salvadoreño, saludar a todo el Sí, mundo y verlos. Esa parte fue lo que de verdad me llamó la atención a mí, que eso fue lo que yo quise involucrarme más y conocer esa parte salvadoreña, que soy muy orgulloso, que somos una población donde los saludamos todas las mañanas. Entonces, fueron cosas así que me llamaron la atención y por qué me quise venir a vivir a El Salvador, que es parte de la cultura. claro, Entonces, me vine para el Sonte solo para eso, para involucrarme más, para sentirme como que si fuera parte de una comunidad, porque ahí en Canadá, Canadá Toronto, donde vivía yo, era una ciudad de como 3 millones de personas, entonces la mitad de la población de todo El Salvador. sí, Y la gente se desaparece. Yo, con, por ejemplo, con mis vecinos no platicábamos, apenas conocía su nombre y su vida y qué hacían con su vida. sí, Y eso fue algo que me llamó la atención de El Salvador, fue esa parte de la comunidad. Entonces me vine para el Sonte por esa mezcla de extranjero y cultura extranjera con la salvadoreña, el sí, turismo. Y aquí tuve la oportunidad que cuando yo ya llegué existía el proyecto de Bitcoin Beach y porque existió ese programa y porque existió y todavía existe esa iniciativa, llegan muchos Bitcoiners a El Salvador, llegan muchos Bitcoiners a la playa, Playa El Sonte. Ahí donde tuve la dicha de conocer a John de mi primer Bitcoin. sí, Ahí fue donde conocí a muchos en los meetups, en la playa, surfeando y viendo el sunset. Y eso fue lo que de verdad me digo yo que me cambió la vida. Antes de eso yo no estaba involucrado en Bitcoin de nada. Lo conocía,
sabía un poco de lo que intentaba de solucionar, pero obviamente una tecnología nueva que parezca tan extrema, que quiere salvar el mundo, y Bitcoin va a salvar el mundo porque es dinero, trae la paz, hay que tener guerra, hay que no hay inflación, entonces suena muy extremo. Claro, Entonces conocía eso, pero para de verdad creer en eso uno tiene que conocer qué es lo que Bitcoin quiere solucionar y es al contrario de la mayoría, de la manera que la mayoría de la gente vive. El 99% de la gente no vive pensando que el dinero va a solucionar las cosas porque no creen o no saben que el dinero o el sistema en que estamos trabajando ahorita está quebrado. O aunque lo sepan, estamos tan involucrados y tenemos tanto de nuestro tiempo hemos invertido en este sistema que no los queremos dar cuenta que los han mentido, que estamos viviendo una ilusión, que estamos en una novela. Creo que la gente no quiere sentir eso. Entonces, en vez de educarse o interesarse en algo diferente, seguimos en lo mismo, porque es más cómodo. Las cosas día a día, si yo le pregunto a cualquier persona que está escuchando esto por primera vez o involucrándose en Bitcoin, me mm, aseguro que si de verdad se preguntan si cada día se pone mejor, si tú no tienes Bitcoin, los que yo conozco, creo que cada día se está poniendo más difícil, menos cómodo, la vida se pone más cara, las cosas más peligrosas. Y El Salvador en eso sí es una burbuja. El ejemplo que yo doy a los salvadoreños es que si has estado ahorrando en Bitcoin, siento yo que ahorita estamos casi nivelados. No estamos mejor, pero nivelados, mientras el resto del mundo o cualquier persona que no está ahorrando con Bitcoin va peor. Y el ejemplo que doy yo es este, es muy sencillo y es mi experiencia. El presidente hizo Bitcoin moneda de curso legal y introdució Chivo Wallet, que esa es otra cosa, como sí, regaló a la población. mm, Era el 2020, septiembre 7, digamos, sí, 2022, fue el día que se hizo ley. Si un salvadoreño descargó la aplicación y usó esos $30, tenías, creo que son tres opciones. Lo dejaste ahí en Bitcoin y hasta este día no lo has tocado, mm, porque son regalados, o sea, como que si dinero que no lo trabajaste, es olvidar. ujú, Opción número dos fue transferirlo a dólar, que como no crees en Bitcoin, es muy volátil y no crees en la tecnología, bueno, lo voy a convertir a lo que conozco, que es dólar, y lo voy a dejar ahí. O la otra opción era usarlo en ese momento, convertirlo a dólar y en vez de ahorrarlo, esos dólares, los usás. sí, Entonces, hoy avanzamos. Estamos en abril 23 del 2025, casi 4 años después, 3 años y medio después. Regresemos a esas opciones y miremos cómo estamos. Ok, si yo convertí ese Bitcoin a dólar, porque no creo en Bitcoin, es muy volátil para mí, y lo invertí con una cuenta de ahorro que me paga el 4%, si haces la matemática, es $30 más 4% por 3 años, son como $1, tal vez, que te ha subido. Entonces, en vez de los 30 tenés 33, digamos, lo más que vas a tener. Si lo usaste y compraste algo, pues ya perdiste ese dinero. Pero si tenés ese dinero y lo guardaste en Bitcoin, pues hoy ya tenés como $60. Entonces, esas fueron las tres opciones. Lo ahorraste en dólares y hoy con $33 no puedes comprar lo que pudiste comprar hace 3 años con $33. Y con 60, hoy puedes comprar tu poder de tu dinero, puede comprar casi lo mismo o un poquito más de lo que podías comprar en el septiembre 7, 2022. El ejemplo que yo pongo para hacer más fácil son las pupusas. En el Sonte, septiembre 7, 2022, yo creo que con $30 yo podía comprar 60 pupusas, porque en ese entonces una pupusa ya valía 50 centavos. está caro. Las revueltas, digamos, los 2 por $1. En el Sonte ya no se encuentran a 2 por $1. Hoy, 3 años y medio después, salen 1.25. Ah, pupusas. Sí, está cara las pupusas, pero están buenas. Les recomiendo a todos que las vayan a probar.
Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis Bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis Bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. Ese dato me sirve, Entonces, luego te digo por qué. si yo en el 2022 hubiera comprado esas pupusas, por 60 pupusas con esos $30 que me regaló el presidente, que me regaló en Bitcoin, si yo hubiera ahorrado, si yo hubiera convertido ese Bitcoin a dólar y hubiera ahorrado esos dólares, hoy tuviera $33, pero hoy como valen 1.25, digamos $1 para que la matemática sea fácil, pues hoy solo puedo comprar 33 pupusas si lo hubiera ahorrado en dólares, ¿verdad? Con una cuenta de ahorro de un banco. Entonces, en el 2022 podía comprar 60 pupusas con $30. Hoy, en el 2025, solo puedo comprar 33 pupusas con ese monto, pero si lo tuviera en Bitcoin, el valor de ese Bitcoin en dólares hoy es $60. Entonces, como son uno por $1, día puedo comprar las 60 pupusas que pude comprar hace 3 años. Y ese es el poder de Bitcoin, que te ayuda a ahorrar tu tiempo, tu dinero y no perder tu valor. Y creo que esa es la razón que a mí me llamó la atención, trabajando en las finanzas y viendo los números y los datos, que a mí me interesan mucho, pero fue algo, una tecnología que, y tiene mucho más que ver esta tecnología, pero para un salvadoreño creo que eso es una cosa muy, muy importante. Cuando Bitcoin se hizo moneda de curso legal aquí en El Salvador, nos dio todos la oportunidad de prepararnos para lo que actualmente está pasando. Fue la inflación loca que hemos vivido los últimos 3 años. Todo el mundo, no solamente aquí en El Salvador, sino que en todo el mundo. Mi persona, para todos los que están escuchando, yo no conocí o no usaba Bitcoin, no, en verdad no entendía Bitcoin antes de que esta ley fuera hecho. Y cuando el presidente hizo esta ley, creo que una de las cosas que yo veo mucho es que muchos dicen, Bitcoin es del presidente, Bitcoin es del gobierno. Y no es así, sino que para mi persona, el presidente hizo Bitcoin moneda de curso, en vez de asustarme y decir, no, como es del presidente, no estoy interesado, para mí fue totalmente al revés. Fue como, si el gobierno, al fin, un gobierno se está interesando en Bitcoin, creo que es muy importante que yo aprenda qué es exactamente, qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos se quieren explotar, quieren capitalizar, qué es Capitalizar. exactamente lo que ellos ven que yo no he visto. Entonces yo solo me puse a estudiar y como te digo, ahí en el Sonte tuve la oportunidad de conocer a muchos Bitcoiners que sabían mucho, tenían años o décadas de experiencia en Bitcoin, programadores, en finanzas, que
comunicaban este mensaje muy bien y yo les hacía preguntas, lo que yo les preguntaba, les preguntaba y las respuestas tenían razón y solo era de cambiar el chip en mi cabeza y entender que lo que la mayoría de la gente vive o lo que estamos viviendo con los gobiernos, inflación del dinero, cómo trabaja todo eso, así fue programado para trabajar. No es que los están enganchando, no es que los están mintiendo, sino que son honestos con nosotros y así fue diseñado el sistema. Y hoy Bitcoin fue diseñado en una manera totalmente diferente para resolver los problemas de la inflación, centralización, de censurar transacciones. Entonces, estar en el Sonde, tuve la oportunidad de platicar con muchos y ahí fue donde para mí lo que hoy es The Bitcoin Hardware Store, que es una tienda donde en vez de para mí la idea es que, no sé si has tenido la oportunidad de ir a una conferencia de Bitcoin, bueno, para mí fue la de Adopting Bitcoin aquí en El Salvador, que Sí, cuando fui a mi primer conferencia de Bitcoin fue una experiencia increíble poder platicar y conocer a mucha gente en el espacio que saben mucho. Y lo que me dio tristeza fue que después de 2 días fue como, ok, ya terminó todo. Y yo no quise que se terminara fueron. nada de esto. Entonces dije, ajá, se fueron, ya no puedo hablar con nadie de Bitcoin. Entonces ahí fue donde dije, por qué no hacemos algo, una idea, una tienda donde es como tener una conferencia a las 24/7? Están los productos, la gente que están involucrados en Bitcoin, que quieren educar sobre Bitcoin, y esa fue la idea que yo tuve, porque para mí fue una experiencia increíble, muy educativa, y nunca la voy a olvidar. Creo que fue una de las cosas que cambiaron mi vida, ¿verdad? Porque como te digo, lo de las pupusas, eso no se podía saber hasta 4 años después. Yo no sabía que podía comprar las mismas pupusas con ese Bitcoin en el 2022. Pero la experiencia que tuve, la educación que me dieron, la confianza en ese entonces con una conferencia así, en una burbuja donde la gente de verdad quieren cambiar el sistema porque saben que no está trabajando, una vibra tan buena, esperanza, que creo que es la cultura que el salvadoreño siempre tuvo. No importa que habían las maras acá, y no importa que estuvo la guerra civil, el salvadoreño siempre ha tenido esa, eh, no sé si felicidad, La ganas de sobresalir. un outlook positivo en la vida. No importa qué malo están las cosas, el salvadoreño siempre está buscando trabajar, mejorarse. Y entonces, y yo veo esas mismas características en la gente aquí que están trabajando en Bitcoin. No importa cómo está de feo fuera, cómo está la inflación, los Bitcoiners quieren resolver algo. Y están trabajando lo más duro que puedan para resolver eso, para mejorar la vida. Entonces veo muchas cosas que son iguales. El salvadoreño con los que son Bitcoiners. Sí es una tecnología, sí es totalmente diferente, pero los principios, creo yo, como salvadoreño y Bitcoiner, no, yo no le veo diferencia. Entonces, esa fue la razón que yo empecé de Bitcoin Hardware Store, para educar a cualquier persona que quiera aprender de Bitcoin. Sos salvadoreño, venite a la tienda, todos hablamos español, es una de las cosas honestamente más importantes para mí, que todos los empleados o la gente que estoy entrenando sepan hablar español, sepan hablar inglés, sepan hablar Bitcoin, que conozcan Bitcoin, conozcan por qué estamos involucrados y por qué estamos educando a la gente. ¿Qué es la importancia de poder hacer esto? La importancia es poder ayudar al hermano, a tu vecino, a tu comunidad. La importancia es salirlos de un sistema que no nos ha trabajado todos estos años. Y esa es la meta, esa es la razón por qué creí la tienda. Era uno, Mm, para ayudarme a mí, porque quería seguir viviendo la experiencia de una conferencia a las 24 horas, 365 días al año, o sí. para invitar a gente que quieran aprender, que quieran conocer un poco más y que tengan una ubicación donde, ok, si yo quiero aprender de Bitcoin, pues yo sé que puedo ir a la tienda, puedo tomar una de las clases que dan los sábados en la tarde. Yo ya sé dónde puedo ir, dónde soy invitado para aprender más de Bitcoin. Puedo, si no sé nada, puedo llegar ahí. Si sé mucho, todavía puedo llegar ahí y tal vez aprendo más. Ese es el punto de la tienda, un lugar donde Sí. cualquier persona es invitada, con solo que quiera aprender o tenga preguntas de Bitcoin.
Entonces, ya tenemos un año de estar abierto ahí en Playa Sonte, en Bitcoin Beach, como le dicen. Ha sido un año súper interesante, positivo. Veo muchos salvadoreños. Yo pensé que conocía a todos los salvadoreños que estaban metidos en Bitcoin, pero estaba totalmente incorrecto. Una de las cosas que me Sí, llama mucho la atención y que me trae mucho placer y felicidad es conocer a los salvadoreños que vienen y hacen preguntas de tomar autocustodia de su Bitcoin, que quieren comprar una billetera fría para ya tener guardada su Bitcoin. Esa es como la mejor parte de mi trabajo, es lo que me lleva a seguir mejorando y crecer la tienda. sí. Esa esperanza que veo en la gente y por eso que no paramos, por eso que estoy aquí en México, intentando ver qué más se puede hacer. Buenísimo. Oh, tengo una pregunta respecto a la tienda. Antes lo de las pupusas era porque un poco de contexto para ti, aunque la gente sabe, vivo en España y antes yo conozco tres pupuserías aquí. Una que me gustaba mucho, pero está lejos, que no estaba mal el precio de las pupusas. Creo que eran tres pupusas por 7.50 creo. Y luego encontré otro que está cerca de mi casa, espérate, hay otro que está cerca de mi casa y cuesta creo que 1.50 cada pupusa, lo cual no está mal y están buenas. Y me queda más cerca. Entonces por eso te dije, ese dato no está mal, porque entonces aquí manejamos euros, sí que es un poco más, pero tampoco está tan mal el precio, yo creo que está bastante bien. Y el otro, el ejemplo que diste, eso de las pupusas, está bueno porque yo más o menos eso aplico con mis amigos ahora con todo el tema este de la inflación. De hecho, un día me acuerdo que estábamos cenando y tal y estábamos hablando de los precios del supermercado porque aquí casi todos vamos al mismo supermercado. Es como que, por decir lo más famoso, es casi que todo el mundo va al Super Selectos o algo así. Ujú. Entonces, ah, aquí digamos que el equivalente del Selecto se volvió súper caro y antes como que era la referencia de todos, inclusive para mí. Y ahora ya no lo es. De hecho, es mi última opción ya porque todo se encareció. Y lo fui notando porque sabía específicamente las cosas que compraba. O sea, me sabía... O sea, yo sigo como una dieta bastante... Digamos que no varío mucho en lo que como, entonces me sabía más o menos los precios. Y con los años, así como viste en las pupusas, yo fui viendo el cambio de que eran más caros y que ofrecían menos cosas. O sea, obviamente inflación. Y luego fue cambiando a otros supermercados. Y entonces un día hablé con ellos y les dije, estábamos hablando de la inflación, que todo estaba caro, ese súper no sé qué. Y entonces me acuerdo que una de las primeras alternativas que yo le di a ellos fue como, si son medio bitcoiners, algunos otros son bitcoiners slash s-coiners. Pero bueno, entonces yo les dije como, si, si pueden pagar con Bitcoin, porque hay un supermercado aquí que por medio de Bitrefill puedes pagar con Bitcoin, como que puedes trucar la inflación, ¿sabes? Porque como decías, Bitcoin se va revaluando porque al ser eh, tener un límite fijo y por ser deflacionario, su precio va a subir. Entonces yo les dije, para mí esa es una forma de combatir la inflación, que me están ofreciendo un poco menos en el super y estoy pagando un poco más, pero también casi todo lo que mantengo es en Bitcoin. Entonces, si el precio sube y la inflación también, o sea, entonces ahí como que estoy equilibrando un poco, ¿no? Y así no me roban tanto. Un lado así. Sí, que Bitcoin se aprovecha de tantas tecnologías, es un protocolo tan buen diseñado. Obviamente depende de qué país sos. Si estás Eh, usando instrumentos tradicionales, digamos, como la bolsa de valor o una casa o una cuenta de ahorro, la inflación existe, eso ya lo sabemos, todo se pone más claro. caro. Y eso no se puede, creo que, evaluar o sentir. No me estoy dando cuenta, pero de hoy a un año, hoy a 5 años, me doy cuenta que estoy pagando más para cosas y me están dando menos. Al menos que vivas en Entonces, un país hiperinflacionado, exacto, estás tal vez en Argentina o como sea, lo por ejemplo. sentiste de un día al otro. Pero creo que una de las cosas más que quiero que la gente sepa o que tengan por lo menos ya en mente es esa parte de que todo es a Sí, largo plazo y cuando usamos estos instrumentos tradicionales, no crecen a la misma. Es como un crecimiento falso, le quiero decir yo, porque digamos si invertís en la bolsa de valores del Estados Unidos, que anualmente crece 10% al año. sí, Ok, pensás que con 10% al año y cualquier persona en financia tradicional te va a decir que eso vas bien, 10% al año y en 50 años te vas a poder retirar y no vas a tener problema. Pero el problema ahí es que con esos 10% de ganancia anual tienes que pagar impuestos. Y como te digo, cada país es diferente, pero la mayoría, digamos, tienes que pagar impuestos. sí, Tienes que pagarle a tu asesor
de banco. Él toma un porcentaje de tus ganancias. Tenés que incluir la inflación. Si inflación dicen que es 3%, pero en realidad es como 10%, pues al final, si tu dinero solo crece el 10% al año, inflación es 10, tus impuestos y el fee que le pagas, la comisión que le pagas a tu banco, pues ya te quedas sin nada. Entonces no Claro, entonces tenés no estás ganancia. derrotado. No, no, nada, para nada. Entonces, por lo menos ya con el Bitcoin, y otra vez digo en qué situación estás, pero en El Salvador no se paga impuestos, sino que gana el Bitcoin, vean lo que sube. Claro, Sube más que la inflación, me estoy dando cuenta. sí, Y es súper líquido, lo puedo sacar y lo puedo manejar yo no tengo que pagarle a nadie si no ujú, quiero, si yo me siento cómodo y le compro el Bitcoin directo a alguien, no tengo que pagarle nada a nadie. Entonces, de verdad, es un protocolo que se aprovecha de todo lo bueno y está diseñado, es difícil a veces decir perfecto, pero está diseñado perfectamente. Entonces, así es como sí. uno puede, es una herramienta que al final en el 2025 se puede usar para combatir la inflación y combatir cómo fue hecho o diseñado el sistema tradicional. Claro, eso es una cosa que quiero que se lleve la gente que está escuchando este podcast, que nosotros, o sea, nosotros como millennials y las generaciones en adelante hemos crecido en el sistema keynesiano, ¿no? Realmente, antes se utilizaba el sistema austríaco. La gente um, se revalorizaban, el dólar estaba ligado al oro, por ejemplo. Nosotros ya no crecimos con eso porque crecimos después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto pasó con Nixon. Entonces ya crecimos en este sistema, pero que sepan que este sistema realmente en el que estamos es relativamente nuevo. Para nosotros parece que ha existido toda la vida, pero no. Y es un sistema keynesiano, pero antes no era así. De hecho, es una de las cosas que creo que hace falta muchísimo uh, en las escuelas, y es que enseñar que existe más de un sistema, ¿no? Esto lo aprendes quizás en la universidad y medio como que te lo cuentan en historia, pero como que no te dicen, mira, hay un sistema keynesiano que es el que estamos, hay un sistema austríaco que es el que existía, y Bitcoin está en el sistema austríaco, y básicamente ese que es deflacionario y que tiene 21 millones y que se maneja en realidad no está atado al gobierno. Eso quiere decir que no hay inflación, no hay regulaciones, entonces por lo tanto un gobierno no tiene la última palabra, ¿no? No puede inflar más Bitcoin. Hay 21 millones y ya está. Entonces sería bueno que investiguen esas cosas y que aprendan sobre Bitcoin. De hecho, quiero hacer mención, a quien sepa inglés y le interese leer este libro, les recomiendo que lean The Big Print de Lawrence Lepard. Tiene mucha historia, sobre todo sobre Estados Unidos, básicamente todas sus burbujas, y él al ser un inversionista de toda su vida y de 3 generaciones, él como que ha logrado contar en ese libro más de 100 años de historia de Estados Unidos, y muestra cómo el sistema keynesiano desde sus inicios pues ha estado creando las burbujas y más burbujas y más burbujas. Y por eso el libro se llama The Big Print, porque está mostrando la historia de Estados Unidos y al final pues lo que hace es demostrar de que cada vez más las burbujas van creciendo y que en realidad antes como que teníamos burbujas bien específicas, pero que ahora vamos a una burbuja global. Que todo esto se ha debido a porque básicamente se ha estado imprimiendo más dinero y de esto viene todo el tema de inflación. En fin, es una madriguera de conejo, los invito a que lo lean. Eh, el tiempo vuela, wow, ya llevamos casi una hora. Así Sí, que, y honestamente a mí me gusta hablar de mi historia porque creo que mucha gente se equivocan y creen que yo fui Bitcoiner desde que yo me vine para El Salvador, pero no fue sí, nada así, sino que yo me vine por la cultura, por la gente, por la población, por mi experiencia. Y yo veo mucho de los principios de Bitcoin. La gente que trabajan aquí, le veo que son muy iguales a los salvadoreños, con mucha creo esperanza. que por eso también ha triunfado bastante. Los Y valores hablando salvadoreños y de los de la Bitcoin. burbuja, Ujú. sí, y hablando de la burbuja de la que vos hablás, voy a ser honesto, El Salvador es totalmente una burbuja, es un país muy pequeño, 6 millones de personas, una economía muy pequeña, una comunidad donde casi todos se conocen. Le puedo decir que por lo menos yo en el Zonte, en La Libertad, en la costa, en San Salvador, conozco a muchos emprendedores de diferentes sectores, Sí. entonces vivimos encerrados porque todos estamos intentando de sobrevivir. La mejor manera es crear una comunidad. Entonces somos una comunidad. Pero como El Salvador es tan pequeño, somos como un poco aislado, porque
con quién trabajamos, con quién peleamos, con quién hacemos tratos. No, no es mucho. El Salvador, creo que en el sistema de todo el mundo, cuando hablamos de política, ¿quién habla? No, no, no fue, honestamente, hasta que Bukele empezó como presidente, que al fin se puso El Salvador en el mapa. Hasta que Bitcoin se hizo moneda de curso legal, que al fin El Salvador estuvo en Sí. el mapa. Y antes de eso, ¿qué era El Salvador? ¿Cómo, quién hablaba de El Salvador? Entonces, sí es una Bueno, si se burbuja. hablaba era de malas noticias. Exactamente. Y sí es una burbuja, y Bitcoin es una burbuja, no, no burbuja porque va a explotar, sino que burbuja porque estamos aislados, estamos Sí, cubiertos. Y de una manera digo yo que es buena, porque mi otra opción fuera vivir en una burbuja más grande, que es Canadá con el Estados Unidos, y ahí vemos en Europa, donde claro. estás vos, y ahí vemos que las cosas no están tan buenas tampoco. Y ahí estás peleando contra tu gobierno si quieres usar una tecnología que está diseñada para ayudarte. Entonces, ¿en qué estamos? Por lo menos aquí el gobierno no te está contradiciendo o intentando de que no uses una tecnología que existe para ayudarnos. En Canadá, bueno, hoy el Estados Unidos con Trump parece que va a ser un poco diferente, pero no sé. Pero en Canadá, en una semana son las elecciones, Las y elecciones si no. gana de la izquierda, créeme lo que creo que nada va a cambiar allá, y Bitcoin va a seguir haciendo algo malo, que solo son para los criminales, es lo que dice ahí en los periódicos. Eso me parece Eh, súper sorprendente. He hablado con bitcoiners, perdón que te interrumpí, con bitcoiners que son de Canadá. Y hay tanta infraestructura, hay tantos bitcoiners, tanto talento, hay tantas empresas que han salido de Canadá. Creo que hasta Blockstream creo que se fundó ahí o está el headquarter ahí. Pero y es súper interesante porque los plebs, o sea, la gente que ha fundado estas empresas y los desarrolladores, van en una dirección que es bastante buena, pero luego ves el gobierno y es como, se nota que no se fijan en la gente, no se fijan en lo que están trabajando, porque van en la dirección completamente opuesta. Es como que la gente está trabajando hacia un lado que está bueno, pero el gobierno va hacia otro lado. Es increíble, es un sí, contraste. sí. Una de las cosas que yo aprendí aquí fue que el gobierno canadiense, o el Prime Minister, el presidente de Canadá, Sí. eh, es uno de los mejores para mercadeo de Bitcoin. Las reglas que ellos hacen y lo que ellos dicen es la razón por qué hay muchos canadienses que son Bitcoiners, porque no están Ujú. tomando las decisiones correctas. Entonces, cuando vos ves que tu gobierno es corrupto y no tiene lo mejor para tú en vista, en mente, pues ahí es donde de verdad ves que Bitcoin es la mejor opción que existe para el individuo. Entonces, por eso que yo veo muchos canadienses que son Bitcoiners, porque después de tantos años de vivir ahí, es como, el gobierno sigue tomando malas decisiones. La única manera que me puedo proteger contra la inflación, contra el gobierno, que me congelen las cuentas de banco y no pueda ni comer. La única manera que lo puedes hacer es con un dinero descentralizado, un protocolo descentralizado. Y ese es Bitcoin. Sí. Ronnie, vamos a ir terminando porque sé que tenés que ir a otro sitio, pero te quiero hacer solo dos preguntas más. Una es que quiero saber cómo es o sea, que compartas cómo es la recepción real de la gente que no son bitcoiners, digamos, alguien que llega al Sonte, ya sea salvadoreño. Bueno, sí, quizás me interesa más la parte salvadoreña, que no sabe nada de Bitcoin. ¿Qué tan receptivos están a aprender sobre Bitcoin? Supongo que teniendo tu propia tienda habrás tenido miles de casos de esos, o al menos unos cuantos. No quiero hablar del tema del FMI porque hasta ahora todo es ruido y lo que podemos tener es opinión. Hasta que no haya una fuente oficial, todo lo que podamos compartir es opinión. Entonces por eso no me gusta meterme en ese jardín. Pero sí que hay mucha ruido y también por eso te lo quiero preguntar más, volviendo a Xantec. Bueno, esa sí es una pregunta directa que quiero que también la gente lo sepa. ¿Sigue usando Bitcoin en El Salvador? De todas las noticias. Y luego esto es lo que te acabo de preguntar, que tan abierta está la gente que no son Bitcoiners, que son salvadoreños, a aprender sobre Bitcoin. Sí, bueno, ahorita mismo siento yo porque, por ejemplo, yo vivo lo que se llama, o intento lo más posible vivir lo que se llama el estándar Bitcoin. Entonces yo no tengo dólares, yo no ahorro, yo no guardo dólares. Para mí es Sí, una pérdida de tiempo, pérdida de valor. Bitcoin es bien volátil, pero al final volátil y para arriba. Entonces, para mí, mi estilo de vida no cambiaron nada. Hasta ahorita en el Sonte yo pago todo con Bitcoin, voy al Super Selectos, pago con Bitcoin, voy a un restaurante en San Benito, en San Salvador, Nuevo Cuscatlán, en Santa Tecla, pago con Bitcoin, voy al gimnasio, pago con Bitcoin. Para mí, en este momento, nada ha cambiado.
Para los salvadoreños que vienen a la tienda, lo que sí voy a decir es que hay mucho interés, hace falta, pero no la educación en Bitcoin, sino que creo que lo que hace falta es la educación financiera, Ujú. que uno primero tiene que saber qué es el dinero, cuáles son las Sí. propiedades de ese instrumento que estamos Mm. manejando, que hemos manejado todas nuestras vidas. Porque ahí, cuando entendas las propiedades de ese instrumento, vas a saber en qué parte falla como dinero. Porque han existido otros dineros. Creo que en El Salvador un muy común es el trueque. ¿Verdad? Yo te cambio un caballo por una vaca. Antes usaban el café, el cacao. Entonces, en El Salvador han existido muchas formas de dinero, no solo el papel moneda, ¿verdad? Sí. Entonces, entender por qué hubo estos avances en dinero y cuál es la forma y las propiedades del dinero que estamos usando ahorita. Que las propiedades del trueque, vea, es que si yo te doy una vaca, ¿cómo voy a saber exactamente cuántas manzanas vale una vaca? Es un poco difícil. No te podría traer una gran camioneta llena de manzanas por una vaca. Eso no es viable por un largo tiempo. Entonces, así es como ha ido avanzando el dinero, esta moneda de intercambiar valor. Entonces, primero aprender eso y después uno puede entender las propiedades de Bitcoin y por qué crean una mejor manera de intercambiar valor. No, las preguntas que vienen aquí a la tienda en el Sonte de los salvadoreños a veces es, bueno, es que no entiendo por qué es tan volátil, no entiendo vea, exactamente qué es Bitcoin o cómo trabaja. ¿Cómo es diferente de todas estas otras criptomonedas que existen? Creen que todo es igual, pero no lo es. Sí. Y no lo voy a saber hasta que de verdad entienda las propiedades. Y creo que esa es la parte más difícil. Como es digital, no es algo en físico que podemos ver y decir, si yo agarro un teléfono, yo sé que la propiedad de este teléfono es que es este tamaño, es touchscreen, me tomo una foto muy buena, entonces puedo verificar y puedo ver las propiedades. Con Bitcoin es muy difícil ver cuáles son las propiedades, pero si las estudias, sabes que es descentralizado, que no puede ser controlado por una persona, no puede ser congelada, no se puede solamente imprimir más, hay que ver consenso. Esas son las propiedades, creo que se confunde más la gente. Que no es del gobierno, no es de Bukele, no tiene nada que ver. Esas son las cosas como que creo yo que más que todo la gente están confundidos todavía un poco. Esa educación, que es lo que nosotros intentamos de apoyar. La gente muy curioso porque mientras ven el precio, y eso es uno de los positivos de la ley Bitcoin que pasó. Creo que antes de la ley nadie sabía de Bitcoin. Un porcentaje muy pequeño habían usado esa palabra en su vocabulario. Por eso que no saben por qué Bitcoin, pero conocen que es una forma de dinero. El que sea volátil, eso no tiene nada que ver con Bitcoin, que eso tiene más que ver con un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin, pero una vaca siempre va a ser una vaca. O el dinero, el papel moneda, esta economía en que estamos trabajando, eso es lo volátil, ¿verdad? Hoy mismo, ahorita los gobiernos japonés, chino, estadounidense, están empezando a imprimir un montón de dinero ahorita, ¿verdad? Sí. Para no caer en una recesión. Entonces, ahí es donde viene la volatilidad. Ahí es donde la gente se asusta. Ahí es donde la gente que tienen dinero, que se asustan porque no saben qué hacer, un bajón. No tiene nada que ver con Bitcoin. Bitcoin no es volátil. Un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin. Y de ahí no los movemos. Entonces, esa es una de las cosas que yo intento aclarar lo más posible con la gente. Y una de las cosas que ha salido creo yo que lo bueno que ha salido con esta decisión de la FMI y del rumor que el gobierno va a hacer archivo wallet y todo lo demás, es que fue un experimento, no sé si fue un logro o falló. Para mí no es un fallo, porque como te digo, la población hoy sabe que Bitcoin es un tipo de dinero, ha entrado a la mente de los salvadoreños. Y lo que yo he visto como tienda o propietario que se enfoca en la autocustodia de Bitcoin es que hoy los salvadoreños que se metieron en Bitcoin por cualquier razón, esos $30 se les convirtieron a 60
y que cuando eran 30 ellos metieron otros 300, entonces hoy son 600. Esa gente hoy están preguntando cómo puedo tomar autocustodia de mi Bitcoin porque tengo miedo que Chivo se va a cerrar. Entonces nos estamos moviendo a un ritmo y a un camino que al final llega a la autocustodia, a ser propietario real de tu tiempo, tu dinero y de tu valor. Entonces, al final del tiempo, y voy a ser un poco, no sé si hipócrita es la palabra, me trajo a mí. Dale. Tengo una tienda, me trajo proyectos, no solamente mío, No Nation, Mi Primer Bitcoin, The Bitcoin Farmers Market, muchas otras iniciativas que creo yo que para la población salvadoreña y para el mundo son un gran avance. Para mí no hay un otro país como El Salvador que esté tan avanzado en lo que es la educación financiera y la educación de Bitcoin. Creo que El Salvador es tope. No hay otro país que tenga la experiencia y el conocimiento de Bitcoin como lo tenemos nosotros. Para mí todo esto, no hablo de fallos ni nada, sino que fue un experimento, creo que ha trabajado muy bien, tal vez no ha llegado a lo que uno esperaba y lo que todos queríamos que ya estuviéramos hasta que todos viviéramos con Bitcoin y que El Salvador sería 100% Bitcoin. Eso va a tomar tiempo, pero la población está educándose, está interesado. Todos los que tienen Chivo Wallet, si están viendo y lo tienen, ellos ya saben que tienen que moverse a otra solución y esa es la autocustodia donde nadie te lo puede quitar. Y para eso estamos nosotros, para ayudar a todos los que quieran tener autocustodia de la mejor forma de dinero que ha existido en la historia de la humanidad. Sí, definitivamente. Ronnie, vamos a cerrar ya el podcast. Te voy a invitar otra vez y hacemos un panel de comunidades con otra gente del Salvador, porque hay muchos temas para hablar. Por ahí el tiempo es limitado, ¿no? Lo que sí quiero que la gente se quede, aparte de que todo lo que has dicho, es de que eso es que estudien Bitcoin, porque al final, más allá que creo que obviamente a las personas que viven el día a día les interesa cómo mantener su dinero sin que se devalúe y saber aprovecharlo. Una de las cosas que me gustó del libro este que estaba contando de Lawrence Lepard es que hace una referencia que, como vos decís, o sea, en Salvador quizás no hemos llegado al punto que queríamos, pero hemos avanzado un montón. La adopción, no solo hablando en El Salvador, sino que en todo el mundo, creo que va a tomar muchísimos años. No va a haber otra alternativa por todas las cosas que están pasando ahora, porque hay una gran inflación y al final, lo mismo que nosotros en El Salvador, cada quien busca sobrevivir el día a día. Eso va a pasar cuando la gente empiece a ver, como estabas explicando, que por ejemplo en China y en otros países están imprimiendo más dinero, ¿no? Y esto genera más inflación. Ese tren no lo pueden detener porque si se detiene, el sistema colapsa, así que la única alternativa que tienen es seguir imprimiendo, ¿no? Y es una espiral que no pueden parar. Entonces creo que ahí la gente se va a dar cuenta de todo lo que Bitcoin puede ofrecer, ¿no? Y entonces, una de las cosas que me gustó de Lepard, que dice que, por ejemplo, el dólar ahora mismo se denomina Numerier, creo que así se pronuncia, y es que el dólar, al ser la reserva global, es como la moneda de referencia, no importa de la parte del mundo que estés. Normalmente cuando hablas con otra persona que no es de tu país y que no maneje dólar como moneda, es como el pivote, ¿no? Es como la moneda de referencia para hacer una semejanza con cualquier cosa. Entonces dice que eventualmente vamos a llegar al Bitcoin estándar, que por ejemplo nuestros nietos y bisnietos, ellos hablarán en satoshis y que satoshis pues será el numerier y todo esto nos llevará al Bitcoin estándar. No porque Bitcoin nos vaya a ser millonarios o todo esto, sino que por fin hemos conseguido una alternativa hacia todo lo que está sucediendo, ¿no? Por eso es importante, creo que estudiar Bitcoin, no solo verlo como también esto de una forma de inversión, sino que aprender sobre nuevos sistemas. Ese creo que es el gran reto, ¿no? Así como nosotros estamos ahora en el sistema del dólar y del resto de monedas fiat, no entendemos esas cosas, o sea, hasta que no lo estudiamos, hasta que no estamos aquí, no lo entendemos, pero lo vivimos. Y en cambio con Bitcoin pues llevamos la otra gran ventaja, que lo estamos estudiando, lo estamos entendiendo y sabemos su valor, ¿no? Así que nada de eso. Ronnie, muchas gracias por tu tiempo. Ya te digo, te invito otra vez y hacemos otro podcast con más gente. Estaría bueno hacer esto con más gente salvadoreña y hacer como gracias por tu tiempo.
Gracias por el espacio. Cualquier persona que esté interesada, ya saben, pueden llegar a la tienda ahí en Playa del Sí, ¿dónde te Sonte. pueden seguir? ¿Cómo se pueden comunicar con vos? En X estamos como TBHS, The Bitcoin Hardware Store. Lo agrego en las pocas notes. TBHS-SV. Así lo vas a encontrar en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Un solo Twitter. handle También para estamos. todos. Eso está bueno. Y también estamos empezando un canal de YouTube que acabamos de empezar para dar clases. Entonces ahí estamos. Chivo. Bueno, muchísimas gracias y chicos, nos vemos la siguiente semana. Chao. Gracias.